Muy bien, seguimos aquí en Pulso Informativo a través de UCI, un canal inteligente. Había un tema más. Ahora sí, vamos a saludar al señor Job Rosales Pacheco, sociólogo, asesor sindical esta mañana. Señor Rosales, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Estoy aquí para... Usted trabaja, si no me corrige, en el Sindicato de Obreros de Bacus. Digamos, ¿le da alguna asesoría? Sí, bueno, yo trabajo asesorando sindicatos. Un ratito, lo estoy escuchando un poco mal. Ahora sí. Sí, yo trabajo asesorando a sindicatos de diversos sectores. Correcto. Sector minero, industrial, servicios. Estoy en Bacus, me acaban de llamar a Credit Scotian, el sindicato de Credit Scotian, de Minera Chinalco, Cajamarquía, Nexa Resources, el sindicato Citracín, Chougan, empleados, Prosegur, Hermes, o sea... Tengo una buena relación con la Federación Minera también, con lo cual... ¿Su asesoramiento es un asesoramiento legal, vamos a decir? No, yo soy sociólogo, conozco el tema legal, pero es sobre todo sobre el enfoque. El enfoque sobre la defensa de los trabajadores, porque ciertamente los abogados tienen una mirada estrictamente legal del código, claro, ¿no? De la parte... Son legalistas. Legal. Y sobre ese escenario se desenvuelven. Lógico. Y no, claro, pero no debieran también ver no solamente la parte del código, sino qué es lo que ocurre, cuál es el impacto que hay en la vida del trabajador, porque es un ser humano. Lógico. Y el enfoque que vengo aplicando con todos los sindicatos es bajo el enfoque de la defensa de los derechos humanos. Muy bien, entonces mis preguntas van a ser, y qué bueno que lo que usted me ha dicho respecto de que, digamos, usted desarrolla su trabajo a nivel del bosque y no de un árbol. No, sí, claro. Muy bien. Su impresión de cómo está la situación ahora. Es verdad que todavía estamos con pandemia, hay una baja, se han reactivado ya varias fases, prácticamente las 4. En la cuarta es cierto también que hay algunas empresas o rubros que todavía no se reactivan, pero ¿cuál es la situación de los trabajadores, obreros o los empleados o funcionarios en el marco de esta pandemia en los actuales momentos, por favor? Mire, si antes de la pandemia había incertidumbre, había un tema de precariedad laboral, hoy se ha profundizado muchísimo más y las empresas en su gran mayoría están aprovechando esta coyuntura para dejar sin derecho al trabajo, derecho humano al trabajo y constitucional a los trabajadores, generando condiciones realmente que yo los calificaría violatorias a los derechos humanos. O sea, hay ejemplos, digamos, ahí para ver. Por ejemplo, la empresa Soyuz de transporte. ¿Soyuz no cerró? Sí, por eso, Soyuz de transporte. De pronto una liquidación, dejaron fuera a todos los trabajadores y de pronto aparece Perubús y se transfieren los activos para la otra empresa, ¿no? Pero los trabajadores se quedan sin derecho, no, por ejemplo. Entonces, una consulta. En ese contexto, en ese tema que usted nos cuenta, ¿los trabajadores han quedado sin trabajo? ¿Los han liquidado? ¿Cómo? Claro, es que cuando se liquida una empresa, se licúa todo, ¿no? O sea, los trabajadores ya no tienen capacidad de defender sus derechos porque la empresa ya dejó de existir. O sea, hablamos en términos naturales, si una persona muere, ya está muerta y solamente se reclama una herencia. No hay nada. O sea, así lo establece la ley. Claro, cuando hay un tema de liquidaciones, ciertamente hay cuestiones que tiene que cumplir con los trabajadores, pero ya hay un tema de profundizar al plano legal porque inclusive puede obviarse pagarse los derechos a los trabajadores. Ejemplo, caso Caretas, lo que está ocurriendo. ¿No? Así, sí, o sea, ¿no? Problemas. Entonces, porque las leyes permiten hacer artificios de construir personas jurídicas, matar a las personas jurídicas, aparece otra persona jurídica neonata y crece, la matan y aparece. Entonces, en el Perú hay un bosque de acciones legales que generan ilegalidades, parece contradictorio. O sea, si bien hablamos de informalidad laboral, que antes de la pandemia estábamos bordeando el 74%, hoy debe estar más de 80%, o sea, la informalidad no solamente viene porque hay una persona que quiere trabajar para sobrevivir y no quiere delinquir, y no quiere pagar su IGB. Y aparece ese bosque de personas que comienzan a laborar de ambulantes, vendiendo alguna u otra cosita, y de pronto hay un escenario que dice formal, ¿no? Pero en el escenario formal también se aplican ilegalidades.
Incluso en el Estado mismo. No, claro, o sea, el Estado tiene una naturaleza diferente al sector privado. O sea, yo me cuadro en el sector privado con el cual tengo mucha más relación. Pero las empresas hacen acciones ilegales, como por ejemplo, a ver, le explico. Empresa Prosegur, trabajadores que están por cumplir 3 años, faltando 15 días, le dicen ya no te renuevo el contrato, pero han hecho trabajo principal y permanente durante casi 3 años. O sea, entonces le estás retirando del trabajo legalmente bajo una figura de que no te renueva el contrato, pero si vamos al tema de fondo, puede existir una desnaturalización de contrato. Usted ha entrevistado, yo lo he visto también a los trabajadores del Citobur, de limpieza pública, sí, de Lima Metropolitana, que estaban en una empresa privada como Innova Ambiental y que sujeto a una acción judicial, una sentencia, un bloque de casi 300 trabajadores han pasado a la planilla de la municipalidad, pero persiste una situación de que la ley orgánica de municipalidades permite la concesión de la limpieza. Entonces ahí, en estos momentos, los trabajadores están frente al Poder Judicial reclamando de que el servicio de limpieza pública es un trabajo esencial y no puede ser tercerizado. O sea, vamos a un tema ya de la legalidad y que el Poder Judicial tendría que actuar en función de la naturaleza de la situación real. Ahora, ¿cuál es el enfoque que le digo, no? O sea, en el Perú, y aquí también hay personas que trabajan. Usted trabaja, yo trabajo. Hay gente que está ligado a un tema de un contrato de trabajo. Hay gente que somos libres, digamos, recibos por horarios. O sea, ¿no? Uno en la libertad, porque es el derecho humano, ¿no? Yo tengo mi libertad, y eso es el fundamento de la democracia, para decir a dónde voy. Y en el plano de la libertad también hay un tema, ¿no? Elegir a dónde trabajo en el ámbito económico, claro, elegir a dónde estudio, elegir a dónde voy para atenderme la salud. Si a la parte pública o privada, analizar eso son otros temas. Pero en mi libertad, y en un país democrático, con mi derecho humano y también derecho constitucional, voy a elegir mi trabajo. La Constitución me respalda, artículo 22, mi derecho es derecho al trabajo, es un derecho constitucional. No solamente es un contrato de trabajo, es un derecho constitucional. Y también la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 23, inciso 1, señala que el trabajo es un derecho humano. Los organismos internacionales como OIT lo reconocen. La Agenda 2030 de Naciones Unidas, que ha sido suscrita por 193 países miembros de Naciones Unidas, que han establecido objetivos de desarrollo del milenio, también lo reconocen. Y hay un objetivo de desarrollo del milenio, el objetivo 8, que marca trabajo decente y crecimiento económico. Estamos hablando de que entonces el trabajo no solamente es que yo me presento y voy y trabajo y firmo, hago un acto legal, acto jurídico de firmar, sino que sobre eso hay un tema de derecho humano. Entonces, claro, porque es la persona y detrás suyo su familia. Claro, pero sí, la familia, pero a ver, después de la Revolución Francesa y después de las guerras mundiales se estableció que había que haber un tema global de reconocimiento de los derechos humanos. Las democracias se sustentan en eso, las dictaduras no. Una democracia que no reconoce derechos humanos o que lo pasa por agua tibia y permite y es permisible a que se violen los derechos, que es lo que está pasando con el Ministerio de Trabajo, sí, es un tema que hay que observar. Porque no sé, en el Perú la palabra violación de derechos humanos está sujeto a ese imaginario de la guerra interna, de la época del terrorismo, ¿no? Entonces, ahí dicen, violación de derechos humanos de los terroristas, ya, no va a hablar mucho, la Comisión de la Verdad define quiénes violaron, quiénes no violaron, ¿no? Claro. Hay militares comprometidos que se defienden, hay un tema de Estado y cosas ahí que concurren, que es otro tema. Y entonces nosotros pensamos que violar derechos humanos solamente es que venga alguien y lo mate al otro dentro de esa perspectiva. Pero violar derechos humanos también es dejarle a usted sin su trabajo teniendo un contrato de trabajo y habiendo pasado todo el tiempo que corresponde en el cual usted ha dicho estoy capaz, he hecho trabajo permanente principal y sobre eso se asienta mi derecho constitucional y se asienta mi derecho humano. Antes que se me vaya el tema, ¿de cuántos trabajadores estamos hablando en Soyuz que han quedado en la orfandad? Más o menos, promedio. Mire, en Soyuz no tengo el número exacto, pero vamos hablando de cerca a 300, 350 En el caso de Caretas, que también lo mencionó. Mire, en Caretas creo que todo el mundo conoce la parte de mediática, o sea, no hay más de 40 trabajadores, o sea, menos, mucho menos. Entonces,
Pero más allá de esas particularidades... Mi pregunta, ya ahora que usted lo ha señalado, a propósito del contexto que nos acaba de contar, mi pregunta es, pero también acaso no debiéramos tener claro que los derechos humanos, que yo también lo defiendo y creo que todo el mundo lo debe defender, también tienen límites. O sea, me voy a la frase esta que la aprendí desde niño: mi derecho a levantar el puño termina donde empieza la nariz de claro. otro. O sea, las empresas tampoco son beneficencias públicas. No. Yo no he dicho en ningún momento esa situación. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, y usted me va a corregir seguramente porque usted está metido en este asunto, está especializado, digamos, en Estados Unidos cuando un trabajador tiene que irse porque así lo decidieron, pues se va, agarra sus cositas y se marcha. Me refería al tema de la estabilidad laboral, que aquí en el Perú algunos defienden mucho y seguramente con sus propias razones. A ver, cuando uno habla de ese tema, puede ser, y hay miradas, ¿no? La mirada estrictamente economicista, o sea, que la empresa tiene que ganar, tiene que rentabilidad para que siga existiendo, ¿cierto? Ya, es una mirada economicista fuera del marco de los derechos humanos. O sea, ya, yo tengo una empresa, yo gano, entonces si yo tengo que pagar deudas a mis proveedores, ya, es mi tema, ¿no? Claro. O sea, y si no me alcanza la plata, entonces tengo que reducir costos. Entonces, reduzco la carga laboral. Eso es uno. ¿Ya? Lo otro puede ser, bueno, este trabajador no me aporta como yo quisiera. Ya, ok. Estoy en el derecho. Por eso, pero la ley también contempla respecto a las formas como un trabajador se puede desvincular cuando no es productivo. Está el Decreto Supremo 003 97 TR y el 010, digamos, del 97 también determina eso, ¿no? Entonces, aquí las cosas son claras. Se definen de que el trabajador ciertamente tiene que cumplir con la empresa. Por eso es que las empresas tienen un RIT, Reglamento Interno de Trabajo, y definen la situación, ¿no? Muy bien, me están pidiendo ir un ratito a la pausa, ¿le parece? Regresamos en unos momentos más. Muy bien, señoras y señores, seguimos aquí en Pulso Informativo, en UCI, un canal inteligente. Estamos conversando con el señor Job Rosales Pacheco. Él es sociólogo, asesor sindical, desarrolla labores para muchos sindicatos y lo estamos aprovechando en el sentido de conocer un poco más en detalle la problemática de los sectores laborales de nuestro país. Lo había interrumpido cuando usted nos estaba hablando de un tema determinado, pero no quería que se me vaya tampoco el tema de la situación de los trabajadores en el Scotiabank. Cuéntenos algunos detalles, por favor. Bueno, Scotiabank ha mandado a la Superintendencia de Banca una carta indicando de que está cerrando el negocio de Credit Scotia. O sea, y que por tanto... Ya de hace algunos meses creo que lo anunciaron. Sí, y que tanto... Hoy ha salido algo del comercio, una nota. Sobre el mismo tema. Sí. Y tanto 350 trabajadores están expuestos a perder su trabajo por cese. ¿Cuánto? 350. O sea, 350 familias. Sí, por cese colectivo. Entonces, la entidad financiera, estamos hablando del grupo canadiense Scotiabank, que es una potente empresa financiera, no solamente en el Perú, sino en el mundo, está diciendo que el negocio sobre el tema de las microempresas no le ha funcionado y han habido deficiencias, entonces hay que separar a los trabajadores de esta manera masiva. Dígame, en ese caso, por ejemplo, están liquidando ese rubro y por lo tanto los trabajadores quedan fuera. Casi todos sus derechos. Casi parecido. No hay casi con Entonces, claro, o sea, estamos hablando, mire, Transportes Hoy es una empresa regional ICA con una transnacional como el grupo Scotiabank. Es casi lo mismo, sino que aquí van a reconocer los derechos que le corresponden a los trabajadores, pero al otro lado hay algunas dificultades, ¿no? Que van a tener procesos judiciales. Entonces, o sea, yo quiero aprovechar este asunto y ciertamente yo asesoro también al sindicato Bacus. En el sindicato Bacus, por ejemplo, y el otro día usted le hizo la entrevista al compañero Samán. A él lo acusaron de terrorista. Sí, hace algunos años, sí. Sin ningún sentido, sin ningún medio probatorio, sino simplemente por un panfleto que alguien votó y de pronto... hasta se disculparon, creo, por escrito. Pero hay una cosa. El daño. El daño causado a la persona, el daño, o sea, que eso es irreversible. Así es. O sea, la empresa dice de que no hizo nada porque un abogado, entre comillas, usurpó las funciones y lo hizo por propia cuenta. ¿Es creíble? Bueno, pero lo dice. Y afectó a un dirigente sindical, a un secretario que defiende los derechos a nivel nacional de trabajadores de los 5 centros productivos de Bacus. Ahora resulta que al dirigente sindical
hay una perspectiva de parte de Bacus que estaría, digo así, con la intención de despedirlo. Si no estuviera bajo la cobertura de la ley, en este escenario excepcional de crisis sanitaria, de que es un trabajo vulnerable, ya lo hubiera echado, y siendo un trabajador y dirigente sindical. Ahora, estamos hablando, hay una confusión también aquí, ¿no? Porque desde el tiempo de Fujimori se sembró que el dirigente sindical es casi un terrorista. Mentira. Así como se ha satanizado a los partidos políticos y estamos en esta desgracia que yo lo he escuchado a usted ya descrito, ¿no? O sea, parece esto un periódico chicha, ¿no? Que entra uno, que entra otro. O sea, ¿dónde está la institucionalidad? Y los sindicatos, ojo, también todos reconocidos por un derecho constitucional. O sea, es un derecho constitucional la sindicalización. Está reconocido por la OIT, Convenio 87-98, está reconocido en las instancias donde el mercado tiene que interactuar entre quienes producen el trabajo y son empresas y quienes van a insertarse como fuerza productiva, que son los trabajadores. Entonces, sobre ese asunto, entonces, ¿dónde está el Estado? De acuerdo, de acuerdo. Y una evidencia más a propósito de lo que menciona es que he ido conociendo a lo largo de los años que cuando algún trabajador quiere formar un sindicato o quiere sindicalizarse, la empresa le hace la vida imposible. Cuando se supone, no sé si eso se cambió en la Constitución del 93, el Estado no solamente debiera defenderlo, sino debiera promover la libre sindicalización. Y eso es lo que dice la Constitución, eso es lo que dice la Declaración Universal. Ahora, hay una mirada ahí que es también, yo la llamo así, y voy a hablar clarito, irracional. Porque si no queremos que existan sindicatos, entonces yo lo motivo a los políticos que hagan una reforma constitucional, cambien la Constitución, y que se bajen el artículo 28 y que digan no hay derecho a sindicalización, así como la Constitución china, que dice en la Constitución china expresamente que no hay posibilidad de negociación colectiva. Ahí dice, o sea, seamos sinceros, o sea, si los empresarios no quieren que los trabajadores tengan instituciones que los representen, que hagan un lobby para que desaparezca el artículo 28 de la Constitución. Pero no lo pueden hacer, ¿por qué? Porque el artículo 23 de la Declaración Universal, inciso 4, establece que la sindicalización es un derecho humano. Muy bien. Señor Rosales, el tiempo nos ha ganado, pero quiero comprometerlo aquí al aire, porque entiendo que usted tiene contactos con varios sindicatos en la idea de que algunos o varios de ellos, por supuesto, puedan venir a contarnos sus inquietudes, sus padecimientos. Ha sido muy amable. Sí, bueno, yo le agradezco bastante y quiero 60 segundos. Despedido el secretario general de la empresa Hermes, Octavio Heredia. Despedido el secretario general de la empresa minera Chinalco, el secretario general Luis López. Están por despedir al compañero Luis Amán. Hay despedido el compañero José Galloso de Sintraicer. O sea, estamos hablando de secretarios generales que representan a los trabajadores para cumplir el mandato constitucional y defender sus derechos humanos. Entonces, yo emplazo al ministro... Ministerio de Trabajo. Por eso, yo emplazo al ministro de Trabajo, porque antes estaba la señora que parecía que estaba solamente ahí para pasar el tiempo y no tenía una apertura de diálogo con los trabajadores, y al ministro de Trabajo yo le emplazo a que establezca ya una protección a los dirigentes sindicales conforme establece la OIT, porque no puede ser posible que en este escenario de crisis sanitaria estén despidiendo a dirigentes sindicales. Entonces, ¿quién va a velar y va a representar a los trabajadores para defender la vida y la salud y el trabajo, que son derechos humanos? Y de pronto están promoviendo desde el Ministerio de Trabajo con esta acción indirecta la informalidad y la ilegalidad, porque un trabajador sin trabajo, ¿qué va a hacer? Va a ir a la informalidad. Y en ese escenario de resentimiento, o sea, ¿en qué se podría convertir? Entonces, yo creo que hay una visión clara que se tiene que tomar ahí y cumplir, ojo, y termino, con la Agenda 2030. El presidente Vizcarra, en la última pronunciamiento o el discurso que hizo para las Naciones Unidas virtual, dice, cumplimos con los objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030. Bueno, que cumpla con el objetivo 8, trabajo decente y crecimiento económico, y que no solamente sea una marca, un logotipo a poner atrás, sino que realmente obligue a que esto se cumpla. Muy bien, señor Rosales, ha sido muy amable, muchas gracias. Listo, le agradezco. Ha sido el señor Job Rosales Pacheco, sociólogo, asesor sindical.